Hola con todos. Mi nombre viene a ser Wilbea Aiga Quispe. Soy de la Universidad a las Peruanas. El curso viene a ser Calidad de la Construcción, que está a cargo el ingeniero Matamoros Guayguani Freddy Alfredo. El trabajo se va a realizar hoy día es una exposición de mi tema, que viene a ser el control de calidad del concreto. Control de calidad del concreto. Es el conjunto de procedimientos técnicos planeados cuya práctica permite que el concreto cumpla con los requerimientos especificados y al menor costo posible. Tenemos el concreto fresco y el concreto endurecido. Concreto fresco, ¿qué controles de calidad podemos tener? Podemos tener el asentamiento, la temperatura, la densidad, el contenido de aire y otros sin especificar. En cambio, en la resistencia podemos tener la comprensión y la fricción. Muestreo del concreto fresco. El muestreo consiste en obtener una porción representativa de una mezcla de concreto fresco para obtener muestras representativas sobre las cuales se realizarán ensayos para verificar el cumplimiento. Equipos para el muestreo. ¿Qué equipo se va a necesitar? Se necesita recipiente no absorbente para la capacidad de 28 palas, cucharones, tamices, stand. Tiempo límite para empezar un ensayo. Muestra mínimo 2 porciones, máximo 15 minutos. La resistencia de 28 litros. Tenemos 15 minutos para poder realizar. En el minuto 5 el asentamiento y la temperatura y el contenido de aire hasta el minuto 10, y en el minuto 15 podemos realizar la elaboración de probetas a la resistencia, proteger del sol, del viento u otras contaminaciones. Un dato adicional es que al momento de tomar la muestra no se va a tomar del inicio y mucho menos del final del concreto, sino debemos buscar un punto medio. Determinación de la temperatura de la mezcla de concreto. Determina la temperatura del concreto fresco para verificar el cumplimiento y los requerimientos específicos. La temperatura del concreto depende del aporte calorífico de cada uno de sus componentes, además del calor liberado por la hidratación del cemento, la energía de mezclado y el medio ambiente. Asentamientos de concreto fresco con el cono de Abrams. El cono de Abrams es un instrumento metálico que se utiliza en el ensayo que se realiza al concreto en su estado fresco para medir su consistencia. Determina el asentamiento de concreto fresco en un rango desde media pulgada hasta 9. Verifica el cumplimiento de las especificaciones. Equipos para medir el asentamiento. Cono de Abrams inferior a 200 milímetros o superior a 100 milímetros. Una altura de 300 milímetros con una tolerancia más o menos de 3 milímetros. Espesor mínimo 1.5 milímetros o 1.15 milímetros repujando. Una barra compactadora que acá la vemos. La barra de acero liso con punta semiesférica de 5 octavos o 16 milímetros, 24 pulgadas, que son 600 milímetros, que acá la tenemos. Un instrumento de medida de regla metal, más conocido como bien sea la wincha, podría ser de 5 metros, de 3 metros, ya dependiente, y herramientas pequeñas. El procedimiento viene a ser, ya tomado la mezcla, se pone en el cono de Abrams. Se usa la varilla para poder distribuir homogéneamente el concreto. Siempre hay que poner el concreto un poquito más sobrepasado para luego poder limpiarlo, y de ahí se pasa a retirar, y consiste en voltear y tomar una barra o una regla y ponerlo encima para ver cuánto ha descendido, y dependiendo a eso vamos a determinar el tipo de consistencia, si viene a ser seca, plástica, blanda, fluida o líquida. Si solo son 2 centímetros que ha bajado el concreto, viene a ser
una seca, un concreto seco. Si viene a ser 3 a 4, viene a ser un concreto plástico, una blanda, una fluido y una líquida que prácticamente no estaría pasando la prueba de consistencia. Elaboración y curado de probetas cilíndricas en obra. La elaboración y curado y transporte de probetas cilíndricas representativas del concreto colocado en obra. Este procedimiento aplica para cilindros de 6 por 12 pulgadas, usando el concreto con un asentamiento mayor a 1 pulgada o 2.5 centímetros. El equipo que vamos a necesitar son moldes cilíndricos, varillas de 16 milímetros o de 5 octavos. Longitud vendría a ser 500 milímetros más 100 de punta esférica. Mazo de goma que viene a ser muy importante, un peso de 600 gramos más 200 de pala. La plancha de albañil, la regla para enrasar, la carretilla y otros recipientes para el muestreo y remezclado. El procedimiento sería colocar en una superficie nivelada, libre de vibraciones de tránsito vehicular, peatonal y evitando la exposición al sol. Debemos buscar un lugar adecuado donde podamos realizar ese tipo de pruebas. Siempre tiene que estar libre de la lluvia, del viento, del sol y de las vibraciones de las maquinarias, posiblemente si estamos hablando en donde se encuentran muchas maquinarias. La mala práctica viene a ser estas, que lo colocan ya sea expuesto al sol o no lo limpian y la acumulación, o sea, ¿cómo vas a realizar la acumulación de las probetas de esta manera, que es una manera incorrecta? Los moldes deben ser limpios, cubiertos con aceite mineral moldables, o también se podría usar petróleo. Humedecer todas las herramientas, que viene a ser muy importante. Llenar y compactar simultáneamente en todos los moldes las 3 capas. Evitar la segregación. Utilizar el cucharón pequeño. Distribuir uniformemente alrededor del perímetro del molde. El procedimiento viene a ser llenar y compactar en las 3 capas iguales. En exceso la última capa. Son 25 golpes con la varilla en forma horizontal. No en esta forma, sino deben ser en forma horizontal, de afuera para adentro. Penetrar 2.5 centímetros en la capa anterior. Si te das cuenta, en la tercera capa no llega hasta acá, sino se queda. Y no toca el fondo, como se darán cuenta acá, no cuenta. 10 a 15 golpetazos laterales con el mazo de goma, que es muy importante para poder homogenizar el concreto. Enrasar la superficie, que es muy importante. Identificar los especímenes, tenemos que poner el nombre, el tipo, la obra, la estructura, el código de muestra y la fecha, que es muy importante. Proteger para evitar la evaporación del curado inicial. Lo que hablamos, que esto una vez terminado debe estar en un lugar adecuado. Un mal acabado del cilindro afecta la resistencia del concreto. Esto debe tener por ende un buen acabado, no es pasarlo con la varilla y queda, no, o sea, se debe hacer un acabado pertinente. El curado estándar. Las probetas evalúan la calidad del concreto y se desmoldan antes de las 48 horas después de ser moldeadas. Un máximo de 30 minutos después de desmoldear, colocas las probetas en una solución de agua y cal. Cal viene a ser ya opcional, porque viendo la realidad creo que muy pocos usan este tipo de método. El propósito del curado húmedo es maximizar la hidratación del cemento. Acá tenemos un pequeño cuadro, la reducción de la resistencia a 28 según sus diferencias curados iniciales, 28 días. Acá tenemos el cuadro, la resistencia relativa a los 28 días bajo el agua, 100%, polistireno de arena saturada, 95%, desprotegido al sol, un 75%, desprotegido
No, o sea, no llega a su resistencia que vendría a ser 100%. Envío de testigos al laboratorio de ensayo. Si se envía las probetas a un laboratorio lejano y estás donde no transportan más de 4 horas, no se deben transportar las probetas por más de 4 horas. Los cilindros deben ser amortiguados durante el transporte y manipulados con cuidado en todo momento. Se realiza este tipo de cajas para poder transportar los testigos o las probetas así llamadas con mucho cuidado, ya que no debemos maltratarlas. Los rodamientos y choques en la parte trasera de una camioneta puede ocasionar un 7% de pérdida. Esto viene a ser muy común en la mayoría de obras que lo ponen detrás de las camionetas, ya sin usar las debidas precauciones, o sea, sin poner en una caja, las envuelven con bolsas de cemento y eso ocurre que los choques en la parte trasera reducen 7% de la pérdida de la resistencia. Control de calidad del concreto endurecido. La resistencia a la compresión es una prueba muy común, la resistencia a la compresión. ¿Qué es? Es la medida más común de desempeño que usan los ingenieros para diseñar cualquier estructura. Los resultantes de las pruebas de resistencia a la compresión se usan fundamentalmente para usar el cumplimiento del concreto suministrado con la resistencia especificada en el FC. Por definición, un ensayo de resistencia corresponde al promedio de la resistencia de dos probetas de 150 milímetros de diámetro y 300 de altura ensayadas por 28 días. Esta es la más común, la que más se usa. El ancho que viene a ser 150 milímetros y 300 o 30 centímetros de altura. Se suma la fuerza 1 más la fuerza 2 entre 2 y la resistencia es igual a la resistencia de comprensión. O el nuevo, esto viene sería un ensayo nuevo de la resistencia correspondiente al promedio de la resistencia de 3 probetas. Si nos damos cuenta de 100 milímetros de diámetro y 200 milímetros de altura ensayadas en, si nos damos cuenta acá ya baja la proporción, o sea, ya no viene a ser acá 30 centímetros y acá 15, no viene a ser menos, 15 y 10. Entonces ya se usan 3 probetas y las 3 se suman y igual sale la resistencia de la compresión. La resistencia a la compresión es conforme si cada promedio aritmético de los 3 ensayos de las resistencias consecutivas a 28 días sea igual o mayor al FC. Ningún ensayo individual de resistencia sea menor al FC en más de 35 kilogramos por centímetro cuadrado cuando el FC es de 350 kilogramos por centímetro cuadrado o menor. Ningún ensayo individual de la resistencia será menor que el FC más que el 0.10 y cuando el FC es mayor a 350 kilogramos por centímetro cuadrado. El ensayo de resistencia a la compresión. Identificar la probeta antes de reflectarla. Es muy importante este tema. Identificar la probeta, el número de cilindro, el código de muestra y la fecha. ¿Para qué es muy importante? Para definir exactamente la prueba de qué es. Podría ser del pavimento, podría ser de la vereda, podría ser de un muro de contención, podría ser de unas gradas. Para determinar mayormente todo eso. Edad de ensayo, 24 horas, 3 días, 28 días y 90 días. Tolerancia permisible. Las horas, vienen a ser las horas dependiendo a las horas o al día o al tiempo. Y eso vendría a ser en porcentajes. La prensa para el ensayo de la resistencia a la comprensión. El error no excederá más o menos de 1%. Dial o indicador digital, donde acá se nos va a decir qué resistencia va a tener la probeta y para poder comprobar si pasa o no pasa a la resistencia que nosotros buscamos. El marco, el plato superior, la bomba hidráulica, pack de fuerza o el plato inferior.
Preparación y acondicionamiento de las probetas. No debe permitirse que los cilindros se sequen antes de la prueba. El diámetro de las probetas deben determinarse aproximadamente de 1 milímetro, promediando las medidas de dos diámetros perpendiculares entre sí, una altura media del espécimen. Para conseguir una distribución uniforme de carga, se reflectan los morteros de azufre con capas o almohadillas de neoceno que vienen en la parte superior e inferior antes de realizar el ensayo. Limpiar la superficie de los bloques superiores e inferiores. Se tiene que limpiar la superficie para que se pueda. Y centrar las probetas en la máquina de ensayo. Es muy importante que tiene que estar centrado las probetas para un mejor resultado. La carga completa de la ruptura debe ser axial. Cuando se ejerce fuerza acá y el apoyo físico y el apoyo móvil genera fuerzas. La carga axial completa debe ser axial. Este es un ejemplo que no debe dar. Si te das cuenta, no está completamente horizontal, sino tiene un deforme, y que realice eso, que la carga axial no vaya por otro lado, no vaya por el medio como debería ser correcto. Velocidades de las cargas. Aplican la carga continua en constante en el rango de 14 a 34 megapascales. Durante su última mitad de la fase de carga se debe anotar todo el tipo de fallas. El cono, cuando se parte en esta, el cono de separación, el cono de norte, el corte y la columna. Bueno, con esto creo que concluyo mi exposición, y agradeciéndoles el tiempo que ustedes han tenido, y llegando a la conclusión de que con este tema ya podemos tener un poco más de conocimiento del control de calidad en concreto, si poderlo aplicarlo ya en las obras, que donde podemos hacer nuestras prácticas y en muchas cosas. Bueno, muchas gracias, me despido.